Saludos, apreciados estudiantes. Una servidora, la profesora Elsa Mansueta, estará con ustedes compartiendo esta clase sobre la dinámica de la población dominicana. En esta clase vamos a interpretar mapas y datos estadísticos de los censos de la población de la República Dominicana utilizando fuentes como la Oficina Nacional de Estadística para la interpretación de la evaluación de la población en las diferentes provincias. Y al finalizar, a partir de estos datos, ustedes crearán mapas temáticos resaltando las regiones administrativas y las provincias que las componen, ya sea que contengan menor o mayor concentración de la población. De inmediato vamos a recuperar esos conocimientos previos que ustedes tienen sobre la evolución de los datos estadísticos en la República Dominicana. Lo primero que haremos es hablar sobre el concepto de censo, que es el proceso por el cual recopilamos de la población para registrar las características que tiene cada una de ellas en esa zona, en determinada zona. Los censos se suelen realizar de una manera periódica, puede ser mayormente cada 10 años, sin embargo, la periodicidad puede variar de acuerdo al país o a la región. La importancia de los censos radica en que estos resultados son fundamentales para la planificación de políticas públicas que puedan llegar a la comunidad, que se asignen los recursos adecuados y que el estudio de la evolución demográfica y socioeconómica de esa región pues tenga los resultados que se espera para el progreso de cada comunidad. Los datos que se recogen en los censos de población y vivienda permiten no solo tener conocimiento de nuestras comunidades, sino que promueven la formulación y la evaluación de programas tanto en materia educativa, de empleo, vivienda y salud, como del desarrollo rural y urbanización, que pueden favorecer a los ciudadanos que viven en esas regiones. Nuestra isla tiene registrado datos poblacionales desde la llegada de los europeos al continente americano. En el año 1514, por ejemplo, se recogieron informaciones de la población para el repartimiento de los indios. En 1606, el gobernador Osorio realizó un censo como un recuento de la población que se trasladó a la parte este de la isla. En el año 1780 se realizaban censos parroquiales, pues las iglesias llevaban un registro de la cantidad de nacimientos y de defunciones que se producían en cada localidad. En el año 1821 se encontraron actas en el Ayuntamiento de Monte Plata que hacía referencia al pago de un servicio estadístico, es decir, que históricamente nuestras comunidades siempre han llevado un control de su población y de la economía de su población. Se estima que para el año 1730 la población alcanzaba alrededor de 30.000 personas en nuestro país. En el año 1793 la cifra había aumentado a 125.000 habitantes, gracias a los estados de paz que permitieron las inmigraciones a esta parte de la isla. Luego de que la isla completa pasara a ser dominio de Francia, se estima que para el año 1812 solamente había 63.000 habitantes. Sin embargo, ya en 1844 había unos 125.000 personas en la época y la densidad de la población no traspasaba las 3 personas por kilómetros cuadrados. Para el año 1863, la población se estimó en unos 307.000 habitantes y ya en el año 1888, José Ramón Abad calculó los datos parroquiales basándose en los nacimientos y decesos en esos años previos y arrojaron un número de 415.000 habitantes para entonces. Al observar los datos arrojados en los censos desde el año 1920 hasta el año 2010, notamos claramente que el crecimiento natural que ha tenido nuestra población ha sido ascendente. Sin embargo, cuando lo comparamos con la tasa de crecimiento
de la población vemos que ha sido poco sostenido, en el sentido de que en los últimos años el crecimiento de la población, bueno, de la tasa de la población ha sido menor. Vamos a comparar estas dos columnas que tenemos en este cuadro por separado. Es decir, primero vamos a ver un gráfico que nos va a mostrar el número de habitantes y más adelante vamos a ver un gráfico que nos va a mostrar la tasa de crecimiento que ha tenido nuestro país desde el año 1920 hasta el año 2010. En este gráfico podemos ver que el crecimiento de la población, de acuerdo con estos datos arrojados en los censos realizados, esta línea muestra un crecimiento de la población desde el año 1920 hasta el 2010 y observamos que no es una línea totalmente recta, es decir, el número de crecimiento varía con los años. También podemos ver un ligero descenso en la década de 1970. Esto se debe a que en ese año no bajó exactamente el crecimiento por habitantes, el crecimiento natural, sino que hubo un ligero, se mantuvo algo estático, por así decir, porque no bajó, sino que ha continuado creciendo. Entonces, en el siguiente gráfico estamos viendo la tasa de crecimiento, es decir, acabamos de ver el promedio de habitantes en una población. Ahora vamos a ver la tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la población crezca, que el número de habitantes sea grande, no siempre va a ser el mismo, no siempre crece con la misma intensidad. Y podemos notar cómo este gráfico tiene picos hacia abajo en la década de 1950 y picos hacia arriba en la década de 1960. Es decir, para los años de 1950, la tasa de crecimiento de la población descendió un poquito. Y en 1960, bueno, pues retomó ese crecimiento, llegando a tener 3.6% en esa época. Entonces, a partir de ese crecimiento de la década de 1960, podemos ver cómo ha ido cayendo esa línea, cómo va bajando la tasa de crecimiento poblacional en nuestro país hasta el año 2002. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver los dos gráficos juntos, es decir, estamos viendo cómo el crecimiento poblacional, el crecimiento de la población es esta curva que tenemos aquí, va creciendo con los años. La población va aumentando, sin embargo, el crecimiento de la tasa de población no es igual, porque va en descenso, que fue el último gráfico que acabamos de ver. Baja en la época del 50, sube en la época del 60, baja otro poquito en la época del 1970 y de ahí en adelante se mantiene en descenso, a tal punto que en este año ya la tasa de población se encuentra en 1.2%. Entonces, la tasa de crecimiento poblacional va disminuyendo a medida que van pasando los años. Entonces, aquí, para que las políticas se pongan en marcha, las políticas públicas que se desarrollan a partir de las necesidades encontradas en los censos y puedan esas políticas beneficiar a la población a la que va dirigida, se realiza una proyección. Esta proyección, realizada hasta el 2030, toma como referencia la manera en que van creciendo el número de habitantes. Entonces, podemos ver que en este cuadro, el número de habitantes que se estima para el año 2030 crecerá hasta 11.253 habitantes para el año 2030. Y el crecimiento se mantiene en 11 millones.
se mantiene en 11 millones. No se estima que vaya a crecer más de ahí porque hemos visto que la tasa de crecimiento va disminuyendo a medida que van pasando los años. Aquí podemos ver la proyección que acabamos de ver en el cuadro, y la proyección se estima que va a ser una línea recta, que el crecimiento va a ser sostenido. Va a ser sostenido el crecimiento hasta el 2030, lo que va a permitir que las políticas se puedan ser fácilmente ejecutadas y respondan a las características que se han encontrado en las regiones. Entonces, este mapa es sobre la densidad poblacional de nuestro país de acuerdo a los datos estadísticos arrojados en el último censo de población y vivienda que se realizó en el año 2022. Los colores más oscuros indican las provincias que tienen una mayor cantidad de población y los colores más claros son las provincias que tienen una menor densidad poblacional. Como ustedes pueden ver, las provincias que están al suroeste son las menos pobladas. La provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Romana son las provincias que albergan una mayor densidad poblacional, porque obviamente son esas provincias las que tienen unas mayores fuentes de empleo. Y cuando las personas migran de un lugar a otro, básicamente es por empleo y por estudio. Entonces, en la página, estos datos están en la página de la Oficina Nacional de Estadística, donde ustedes se van a dirigir para indagar y realizar el ejercicio que vamos a proponer, como por ejemplo el que vamos a mostrar ahora mismo. Este mapa es el mapa que contiene un número, tiene el número de la población de la región Cibao Sur. La región Cibao Sur está compuesta por las provincias de La Vega, la provincia Monseñor Noel y la provincia de Sánchez Ramírez. Esas tres provincias componen la región Cibao Sur. Y se dice que tiene una población total de 7.444.571 habitantes. Entonces, esa población total es la que tiene la región. Sin embargo, cada provincia tiene una numeración diferente, tiene una cantidad de habitantes diferentes. Por ejemplo, la ciudad de La Vega tiene 415.965 habitantes. Monseñor Noel tiene 176.994 habitantes y la provincia de Sánchez Ramírez tiene 151.612 habitantes. Y entre todos ellos, o sea, sumando esos datos, es lo que nos arroja la cantidad de habitantes por región. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Van a formar 9 equipos de 3 personas. A cada equipo se le asignará una región administrativa. Cada persona trabajará una provincia. Luego, cada equipo realizará los mapas y presentará los datos a la clase. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes van a buscar esos datos por provincia, el dato total, y también luego van a recolectar los datos, la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. Ustedes van a recopilar 3 datos por provincia: el número total, la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. Luego que ustedes cada uno tenga el dato de su provincia, entonces lo va a sumar para tener los datos de la región. Cuando tengan los datos de la región, entonces proceden a realizar el mapa tal y como lo han visto los ejemplos, los mapas. Van a realizar 2 mapas temáticos y luego lo van a presentar a la clase. Por el momento ha sido todo. Espero que esta clase haya sido de provecho y que puedan realizar sus asignaciones a tiempo y sin dificultad. La maestra Elsa Mansueta estuvo
con ustedes. Así es que tengan un feliz resto del día.